Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de este miércoles 18 de junio. Tenemos mucho para analizar. Está este pronunciamiento del órgano judicial, le lanza un desafío al Tribunal Constitucional, está la crisis de la policía, está el avance de las investigaciones del caso Consorcio. Hay mucho que hablar, Amalia, buen día. Hola Cacho, muy buen día. Saludo cordial a todos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Bueno, sí, y la amenaza de hambruna en el país. Vamos a estar hablando de eso, la crisis institucional, este pronunciamiento del Poder Judicial, el rol del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, esta lucha contra el golpe judicial, muy interesante. Vamos a ver quiénes están detrás. Pero yo quiero empezar con un saludo a mi querido amigo y compañero Alejandro Almaraz en Cochabamba, Elizabeth Beramendi en Cochabamba, porque están impulsando el control ciudadano del voto popular. Creo que hay muchas organizaciones que se han involucrado en esta tarea. Los vamos a apoyar con todo. Está Jubileo, entre otras organizaciones, pero hay un montón. La lista de organizaciones es enorme, pero creo que la tarea central de este control ciudadano es la de los partidos. Este movimiento ciudadano tiene que coordinar con los partidos políticos. Se necesitan 37.000 testigos o veedores en cada mesa para el control ciudadano sobre cuál es el resultado de cada mesa, etcétera, etcétera. Es una labor importante que se ha desarrollado. Y los amigos que nos escriben, muchos nos mandan críticas, pero la mayoría nos manda un respaldarazo que nos sirve para seguir adelante. Y por eso quiero mencionar a Clary Pacheco, Doris Vargas Ayala, Freddy Flores Arce, a quienes les mando un cariñoso saludo. Bueno, empezamos, Cacho. ¿Por dónde quieres empezar? El pronunciamiento del Tribunal de Justicia, ¿te parece? Le metemos, Amalia, pero ¿qué te parece si antes conocemos las respuestas a la pregunta que hemos lanzado ayer y casi de inmediato la pregunta que tenemos preparada para hoy? Bueno, preguntamos ayer, ¿cree usted que se puede solucionar la crisis económica en 100 días? Es una alusión directa a Samuel Doria Medina, que tiene como consigna: en 100 días resuelvo todos los problemas. Y este es el resultado que le puede servir para su campaña. El 12% dice sí, en 100 días pues se resuelve la crisis con alguien intentando hacerlo, ¿no? Pero el 88% dice no, Cachito, el 88% dice no. Es que la crisis es de una magnitud tan grande que 100 días no es nada. Bueno, ese es el resultado de quienes han participado en el programa de la víspera. Para hoy tenemos otra pregunta que también hace alusión a la campaña de otro de los candidatos. ¿Quieres lanzarla, Cacho, o nos vamos a un anuncio y luego la lanzamos? Bueno, vamos al anuncio. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Atención, esta es la pregunta de hoy. ¿Cree usted que el Fondo Monetario Internacional es la tabla de salvación a la crisis económica? Por favor, le pido que participe y responda, ¿sí o no? ¿Cree usted que el Fondo Monetario Internacional es la tabla de salvación? Vamos al tema del Poder Judicial. Cacho, ¿qué dijo el Poder Judicial?
creo que muy oportuna la presencia en una conferencia de prensa, Amalia, de los 3 presidentes de los más altos tribunales del órgano judicial. Estaba Romer Saucedo como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, estaba el presidente del Consejo de la Magistratura y el presidente del Tribunal Agroambiental, flanqueados los 3 por sus respectivas salas plenas, ¿no? ¿Y qué dijeron? Un pronunciamiento muy importante, dadas las circunstancias en las que nos ha metido este caso de consorcio. Dijeron que iban a crear un observatorio para ver, para escanear, sobre todo a los juzgados de las áreas rurales, de los últimos rincones del país, donde se están cometiendo varias irregularidades. No solamente la que se conoció para tumbar a una magistrada, sino otras irregularidades que también seguramente han sido detectadas. Han anunciado que van a enjuiciar a estos jueces que se prestan a este tipo de fallos amañados, fallos a la carta, fallos que no pueden realizarse, me imagino, en los tribunales departamentales de las grandes capitales y por tanto los cocinan en estos juzgados rurales. Y tercero, Amalia, creo que es lo más importante, le lanzaron un desafío al Tribunal Constitucional, que no estuvo en la conferencia de prensa. Se abstuvo o no quisieron invitarlos y le dijeron, Tribunal Constitucional, presidido por el prorrogado Gonzalo Hurtado, de una vez, decídete, ¿estás con la democracia o no estás con la democracia? Y caramba, yo me quedé asombrado porque ha venido cacareando el Tribunal Constitucional que va a viabilizar las cosas, que es garante de la realización de las elecciones, pero parece, Amalia, por el pronunciamiento ayer conjunto del órgano judicial, que dudan de que el Tribunal Constitucional esté jugando abiertamente, honestamente, sus cartas. Entonces, le lanzan este desafío y entonces no se ha sabido todavía la respuesta del Tribunal Constitucional, pero me parece una postura en la que Romer Saucedo gana cuerpo, los suma a los otros 2 presidentes y entonces en conjunto el Poder Judicial se pone firme y le dice al Tribunal Constitucional, de una vez, decídete. Cacho, el Tribunal Constitucional brilló por su ausencia, ¿no? Creo que la frase es anillo al dedo, ¿no? Estos 3 órganos que integran el Poder Judicial, sin el Tribunal Constitucional, se han reunido en Sucre y han deliberado. La esencia de la resolución, tal como tú lo has mencionado, es en contra del golpe judicial. Había un golpe judicial en marcha que se ha desmantelado con la puesta en evidencia del rol que ha jugado el ministro Siles, es decir, el gobierno, aunque Saucedo no se lanza en picada contra el presidente Arce, pero el ministro Siles, su renuncia, que puede ser que estuvo concertada entre Saucedo y el presidente Arce, que se vio en evidencia, porque tiene que estar involucrado también, pero Saucedo, cauto, sabe que no puede llegar tan lejos. Y has visto que hay una investigación al exministro César Siles, pero no lo han detenido. Todos los demás están detenidos, incluyendo el suplente de la vocal magistrada Coaquira, que iba a ser el beneficiario de este golpe. Era un golpe de a poco. Iban a cambiar a fulano, iban a cambiar a sutano, posiblemente el propio presidente del Tribunal de Justicia estaba en peligro, por eso es que reacciona como reaccionó. Era un golpe para tener el control sobre todos los órganos judiciales, ya tienen el del Tribunal Constitucional, con un objetivo, el posible desconocimiento del voto popular y del presidente electo que vaya a salir de las urnas el próximo 17 de agosto. Era un golpe judicial que se iba a traducir en un golpe de Estado, Cacho. Y entonces Romer Saucedo, el presidente del Tribunal de Justicia, desmonta esto y ahora dice, aquel juez que
acepte enjuiciar a las autoridades electas, va a ser procesado y encarcelado. Y ahí está el ejemplo de lo que están haciendo. La poderosa vocal Castro, que fue juez, el presidente del Tribunal Departamental de La Paz, en fin, todos en cana. Y eso es lo que le dice Saucedo. Cuidado, señores jueces, los estamos vigilando y para eso he creado un observatorio. Unos largavistas, no se va a librar nada, los vamos a ver. Si ustedes enjuician ilegalmente a una autoridad electa, ustedes van a ir en cana. ¿Y qué dice Saucedo, el presidente del Tribunal Supremo? Dice, el único que puede procesar, enjuiciar a una autoridad electa es el poder legislativo. Atención. Y aquí vamos a defender la separación de los poderes del Estado y vamos a estar pendientes de que no exista interferencia ni interna ni externa a la labor judicial. Cacho, estoy viviendo para verlo. Pensé que esto no iba a llegar nunca y llegó. Es algo extraordinario. Sí, sí, Amalia, porque mi sensación, Amalia, es que en este momento hay dos diques que están conteniendo estos intentos antidemocráticos, prorroguistas, que ya sabemos de dónde vienen. Y estos dos diques, Amalia, por un lado son Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ahora acompañado, fortalecido por el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y del otro lado, Oscar Hasenteufel en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que estos dos personajes, estas dos personalidades, están conteniendo que se haga fraude por un lado o que se termine de ejecutar este plan maquiavélico de tumbar autoridades vía juicios y fallos amañados. Entonces, yo creo que es muy importante este rol que están jugando por un lado Saucedo y por otro lado Hasenteufel, y de alguna manera no es totalmente garantizado, estamos con esta tranquilidad de que vamos a ir a las elecciones y eventualmente se va a tener que respetar la decisión del voto popular. Importantísimo, y además le exigen al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre esto. Eso es importante. La ausencia del Tribunal Constitucional en esta reunión deliberativa en Sucre pone en evidencia que el Tribunal Constitucional es una pata del golpe al Poder Judicial y del golpe de Estado, el futuro golpe de Estado que estaban preparando, ¿no? De tal modo que los prorrogados tienen ese sentido y tienen esa tarea encomendada ¿por quién? Por Arce. Ahora uno se pregunta, Cacho, ¿por qué Arce fue a la reunión de Santa Cruz a firmar puño y letra su compromiso por la democracia, por garantizar las elecciones, etcétera, etcétera, y de manera paralela estaba gestando este golpe contra la magistrada Coaquira, que era parte de un golpe más grande? Primero Coaquira y después va tumbando a todos los que no controlan el Poder Judicial, ¿verdad? Ese era el plan. ¿Por qué va? ¿Por qué promueve, casi promueve la reunión de Santa Cruz en este cuarto encuentro de autoridades, candidatos, etcétera, etcétera? ¿Qué crees que pasó? Bueno, Amalia, este es un doble juego. Por un lado se muestra como un demócrata, incluso ha declinado su postulación a la presidencia y parece que también va a renunciar a ser candidato a primer senador por La Paz. Pero por otro lado, se mantiene este plan que siempre lo hemos dicho contigo. Hay un apetito prorroguista, un interés de quedarse en el poder. Y entonces también crean las condiciones vía estos juicios amañados para que si se han tumbado autoridades electas en el órgano judicial, ¿por qué no hacerlo entonces con las autoridades que salgan elegidas el 17 de agosto o eventualmente en una segunda vuelta? He ahí el plan maquiavélico que estaba en curso, que estaba en marcha y que lo hemos develado también, Amalia. Y yo creo que mucha gente ha asumido esto
como una voz de alerta y, claro, tiene en el órgano judicial y en el órgano electoral la posibilidad de detener este plan. Sí, sí, coincido, coincido. Además, la reunión de Santa Cruz desarrolló cuando Evo Morales estaba en el punto más alto de los bloqueos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Arce recurre a todos, ¿no? Para obtener un pronunciamiento que lo logra en contra de Evo Morales. Pero ese era su objetivo, mostrarle a Evo Morales que hay una muralla, ¿no? De pronunciamientos, que Arce no está solo, que Arce tiene el respaldo de los candidatos y del Tribunal Electoral y de todo el mundo en contra de Evo Morales. Y efectivamente ese pronunciamiento es en esencia un pronunciamiento contra Evo Morales. Muy justo, muy oportuno, pero claro, mientras tanto, habiendo logrado el objetivo de desmontar, de derrotar a Evo Morales, pues él sigue con su plan. Él sigue con su plan, a ver cómo desmonto el Poder Judicial para la posibilidad de una prórroga del actual gobierno, del desconocimiento del voto popular. Y yo creo que ha fracasado, ¿no? Con la actuación de Saucedo, que posiblemente veía que su propio cargo estaba en juego y entonces salta con esta política clara, pública, para defender a todos los magistrados electos. A mí me parece que eso ha cerrado el paso a este golpe judicial que era el preámbulo de un desconocimiento del voto popular el próximo 17 de agosto. De tal modo, Cacho, que uno puede respirar un poquito tranquilo estos días, pero paso a este otro tema, si es que no tienes nada más que agregar, que es el del control ciudadano del voto. Sí, Amalia, solamente dos apuntes que son una especie de daños colaterales. Uno es el que se está produciendo en la policía. Hay un malestar, Amalia, porque como tú has dicho, Arce planea todo esto para ganar de alguna manera el respaldo en su pelea con Evo Morales, en esta última escaramuza que han tenido. Esto le está ya cobrando factura al actual comandante de la policía. Se señala que ha renunciado Augusto Russo a ser comandante. Él tenía el objetivo de ser comandante del Bicentenario, de llegar al 6 de agosto y ser uno de los comandantes del Bicentenario de la Fundación de la República. No va a ser así, parece que deja el cargo. Y también hay problemas con los militares, Amalia, porque Omar Durán, que es un abogado exmilitar, ha señalado que Luis Arce tiene que ser sometido a un juicio de responsabilidades porque incumplió la ley del estado de excepción. ¿Qué dice esta ley, según Durán? Que para mover militares, para sacar tropas a los caminos, a las calles, tiene que primero haber la dictación de un estado de excepción. No lo hizo y, por tanto, ahora sí se puede iniciar un caso de corte contra el presidente, dice Omar Durán. Esto puede ser ahora o puede ser con el nuevo gobierno, así ha señalado este abogado. Sí, el control del poder ejecutivo sobre la policía y el ejército, que es una condición básica, una condición que se tiene que cumplir para un golpe del prorroguismo, para un madurazo, pues no se cumple, Cacho, no se cumple. Con esta policía dolida porque los mandaron a la boca del lobo, con el saldo de 4 policías masacrados, en fin, con el disgusto en la boca y en el bolsillo. Yo dudo, Cachito, que Arce pueda controlar ni la policía ni las Fuerzas Armadas. Y tampoco Evo Morales, porque Evo Morales estaba basando su arremetida de los bloqueos, que era el principio de un golpe de Estado. ¿Para qué nos vamos a mentir? Era un golpe de Estado y estaba provocando una división en la policía y en las Fuerzas Armadas. Tampoco lo ha logrado, tampoco lo ha logrado. Todo esto apunta, fortalece a esta enclenque democracia que tenemos, pero que sigue en pie. Así es. Ahora sí, Amalia, vamos al tema que has anunciado.
control ciudadano del voto, todas estas iniciativas que apuntan a que protejamos el voto el 17 de agosto. Vamos a este tema, Amalia, pero antes te pido, por favor, que me des espacio para este anuncio. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP, cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. El fantasma de un madurazo, de un fraude, de un golpe judicial y luego desconocimiento del voto popular, bueno, ese fantasma recorre todos los rincones del país. Y por eso hay estas iniciativas ciudadanas de organizaciones, de ONGs, de fundaciones y de ciudadanos que no tienen organización, pero que creen que es importante controlar el voto popular en las próximas elecciones. Decíamos, se necesitan 37,000 delegados. En las ciudades, en cada mesa va a haber más de un observador y gente que le saque fotos al acta. En fin, todo eso se va a hacer. Lo difícil son estos bolsones donde la población es controlada por el evismo. Es posible que haya un boicot a las elecciones, que impidan la llegada de las urnas o que las quemen, en fin, la ciudadanía tiene que jugar un rol importantísimo en defensa física del cajoncito, del acta, del receptor del voto y luego de ese resultado electoral. Y eso solo lo pueden hacer estas organizaciones civiles, pero en coordinación con los partidos políticos. ¿Tú qué dices, Cacho? Sí, Amalia, la verdad que es un momento también de movilización democrática de todos, ¿no? No solamente es ir y a votar, a depositar su voluntad individual, sino de cuidar ese voto que se ha emitido o se va a emitir el 17 de agosto. Hay varias iniciativas, por ejemplo, está esta de la campaña 37,000, que la encabeza Amparo Carvajal, caramba, que es toda una personalidad de nuestro país, Amparito Carvajal, Waldo Albarracín, Alejandro Almaraz y otras varias instituciones que están empujando esta campaña 37,000, pero también ha surgido ayer en Santa Cruz, Amalia, otra iniciativa que se llama Cuidemos el Voto, que también es una alianza ciudadana apoyada en este caso por el Comité Cívico de Santa Cruz, que también se abre a otros espacios como el CONADE, de tal manera que haya un ejército de voluntarios, de patriotas que estén cuidando el voto que se deposite en las urnas el próximo 17 de agosto, Amalia. Yo hago hincapié en los partidos políticos porque el fraude se ha demostrado no es tanto en el cambio de las cifras en la mesa electoral, sino el cambio del acta, ¿no? Las actas son cambiadas o adulteradas en su camino a las cortes departamentales y en las cortes departamentales. Hay un antecedente grave, y lo menciono, Cacho. Resulta que la diputada Luciana Campero iba a candidatear para la primera senaturía por Tarija. Presentó todos sus papeles, y fue inhabilitada. Ella tiene el chequeo de papel por papel que ha presentado ante la Corte Departamental de Tarija, y resulta que la Corte Departamental, por acción directa de uno de los vocales, que es adversario de la diputada Campero, pues la inhabilita. Y no hay nada que hacer. A mí me asombra que la diputada Campero no hubiera hecho más escándalo, ¿no? Pero si hay alguien en la Corte Departamental que inhabilita porque es contrincante político a una candidata, te imaginarás lo que van a hacer con los votos, ¿no? Entonces, los partidos son los únicos que pueden ingresar al cómputo de votos en las Cortes Departamentales, y por eso hago sonar la campana de alerta, porque tienen que poner las pilas, tienen que ponerse las pilas, porque si no, no se va a poder respetar la voluntad popular. Con un añadido, Amalia, que este año se pondría en acción por primera vez y de manera, dicen las autoridades electorales, de manera transparente, el TREP. Entonces estaríamos conociendo
a eso de las 8 de la noche, quizás un poco más tarde, ya los primeros resultados preliminares que darán la tendencia de quién ganó las elecciones, ya sea en primera vuelta o anuncian una segunda vuelta. Entonces, es muy importante la acción ciudadana en este caso, porque también es una manera de controlar que los resultados preliminares incluso tengan la fiabilidad que todos estamos esperando. Cacho, doy vuelta a la página para entrar a un tema angustiante, que es el tema de los precios, la falta de gasolina y el peligro de una hambruna en el país. Cacho, se dijo que las Naciones Unidas, una comisión había advertido de una hambruna en Bolivia, pero después las Naciones Unidas dijo, no, no hemos dicho eso, etc. Pero al margen de las Naciones Unidas, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente dice, sí, va a haber hambruna, va a haber hambruna. Y da algunos datos, Cacho, alarmantes. La baja de producción avícola en Cochabamba, 25% menos, además del bloqueo, la cantidad de granjas y empresas avícolas se han ido a la quiebra. Entre el bloqueo, Cacho, y la falta de carburantes, no hay proyecto económico, no hay unidad económica que pueda funcionar. Y en el caso de Santa Cruz, los datos que da el presidente de la CAO es realmente alarmante, ¿no? Porque menciona que, acá te doy el dato preciso, que en Santa Cruz la disminución de la producción lechera, por ejemplo, es dramática. Por falta de diésel hay una disminución en los cultivos. Dice, en el departamento, en Cochabamba, se está recogiendo 25% menos de leche. En Santa Cruz se dejó de producir 200.000 litros de leche por día y ya no se sembró 400.000 toneladas de trigo, ¿no? Estos son datos parciales. Si tú vas sector por sector, tú verás que hay una caída en la producción y hay cierre de empresas, las pymes las más afectadas por falta de carburantes. Sí, Amalia, al margen de esta aclaración de parte de Naciones Unidas sobre la palabra, que parece que no fue utilizada, digamos, correctamente, porque eso es lo que dice una funcionaria de Naciones Unidas, no es que le echó la culpa a los medios, a los periodistas, nos han tergiversado, no, dice, hemos utilizado incorrectamente esta palabra. Bolivia no está dentro de los 5 países que están en riesgo de potencial hambruna ya, ¿no? Entre ellos Palestina, entre ellos Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien no creo que lleguemos a esas imágenes, Amalia, de estos niños en la franja de Gaza, flacuchos, peleándose por una ollita, con un poquito de sopa, los padres, los niños, ahí en la franja de Gaza, no creo que lleguemos a esas imágenes, pero sí existe este riesgo de no acceder a los alimentos por los precios altos y por la baja en la producción de estos alimentos. Amalia, un pollo está costando entre 60 y 90 bolivianos, sobre todo en La Paz, en el Alto. Caramba, esto es gravísimo, ¿no? Realmente ya es un producto al que no se puede acceder, ¿no? Entonces, restrictivo. Lo propio está sucediendo con el aceite, con el arroz, con la harina. De hecho, ya no hacen pan los fines de semana, entonces ya no hay más raquetas los fines de semana. Entonces ya hay que ver cómo uno la pasa bien o la pasa el fin de semana sin la más raquetas. Es muy grave, es una agudización de la crisis alimentaria que ya la estamos arrastrando ya hace unos 2, 3 años y no hay solución a mal, es lo más grave. No se soluciona este problema con estas medidas, por ejemplo, de restringir las exportaciones de los excedentes. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo con esta crisis alimentaria. Cacho, si los productores de Santa Cruz dicen no se ha producido 400.000
hectáreas de trigo. Claro, el efecto no es mañana, Cacho, pero en 6 meses tú verás el impacto, ¿verdad? Si empiezan a cerrarse las granjas agrícolas, la producción de pollo, ahora todavía están los pollos digamos que todavía están siendo comercializados, pero ya dentro de unos meses ya no hay porque se cerró la granja. Se cerró la granja porque no hay maíz para dar alimento a los pollos. Y no hay maíz porque no hay dólares. Bueno, es una cadena, ¿no? Esto va a repercutir, Cacho. Tal vez no es una hambruna como la de Palestina, tú tienes toda la razón, ni la de Haití, 2 países azotados por la violencia y por la guerra. Pero Venezuela, ¿no? Nos va a pasar lo de Venezuela. En Venezuela no hubo guerra, Cacho, no hubo guerra, pero hubo una hambruna que expulsó de ese país a 5 millones de habitantes, ¿no? Correcto, correcto. ¿Qué está pasando? Yo estoy pensando, una familia que vive con 2.000 bolivianos de ingreso, 2.700, si es que le aumentaron el salario mínimo a este jefe o jefa de familia, ¿no? Una madre con 4 hijos, Cacho, ¿qué hace con un pollo que vale entre 70 y 90 bolivianos? ¿No? Es decir, no hay posibilidad de sobrevivir. La posibilidad de comer un pedazo de carne. Hoy, Cacho, la demanda de hueso ha subido tanto que el precio de hueso, ya sea el precio rojo, o del hueso blanco, pues la gente se abalanza para llevarse esa mercadería que antes se compraba para los perros, ¿no? De la familia, uno compraba este tipo de hueso. No, ahora la gente se abalanza porque sirve para hacer sopa. Entonces tú no le das carne a tu hijo, pero le das una sopa con ese tipo de hueso, que está subiendo de precio, que empieza a ser inalcanzable también. La papa ha duplicado de precio, la cebolla ha duplicado de precio. Lo único que se mantiene más o menos es el tomate, ¿no? Pero el resto, Cacho, no hay un producto que no hubiese subido en un 100%. Cuando el INE dice, la inflación, claro, más alta de lo previsto, está claro, pero llega al 2%, al 3%, yo me río. ¿Dónde 3%? Hazme el favor, todo subió 100%. Y eso va a significar hambruna en muchos hogares y el aumento sustancial de los índices de pobreza y extrema pobreza en el país. Esto es una alarma terrible, terrible. La urgencia de cambiar de gobierno y de modelo es una tarea, pero de una urgencia tan grande, Cacho, que uno quisiera que agosto se adelante, ¿no? Que agosto se adelante. Ojalá lleguemos a agosto, digo yo, y a noviembre, que es el cambio de gobierno. Por eso la pregunta, aprovecho la pregunta, ¿cree usted que el FMI es o será la tabla de salvación a la crisis económica? Por favor, respóndanos. Cacho. Ya llegamos al final del programa, pedimos la participación y que se suscriban, Amalia, a nuestros amigos, haciendo un clic en la campanita y ahí ya vamos a estar en permanente contacto. Esto es todo, Amalia, y volvemos con las noticias de último momento este jueves, pese al feriado. Así será. Hasta pronto. Esto es Cabildeo Digital.